En una noche oscura en Egipto, mientras el pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud, Dios estaba preparando un milagro que cambiaría la historia para siempre. Un hombre, criado como príncipe en el palacio del faraón, pero nacido como hebreo, estaba a punto de convertirse en el libertador de toda una nación. Ese hombre era Moisés. Pero la pregunta es, ¿podría un solo hombre enfrentarse al imperio más poderoso del mundo? Y aún más importante, ¿podría confiar lo suficiente en Dios para hacerlo? Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si hoy Dios te pidiera hacer algo imposible, ¿tendrías la fe para obedecer? Escríbelo en los comentarios. Confío en Dios. Y si te gustan las historias poderosas de la Biblia que fortalecen la fe, asegúrate de suscribirte y darle like a este video. Ahora sí, comencemos esta increíble historia. Hace miles de años, el pueblo de Israel vivía en Egipto. Lo que comenzó como refugio se había convertido en esclavitud. Los faraones temían que los hebreos crecieran demasiado en número, así que decidieron oprimirlos con trabajos forzados. Construían ciudades, levantaban monumentos y trabajaban día y noche bajo el sol ardiente. Pero el sufrimiento del pueblo no pasó desapercibido para Dios. La Biblia dice que Dios escuchó su clamor y entonces comenzó a preparar un plan que involucraba a un niño que debía morir, pero que Dios decidió salvar. Ese niño fue Moisés. Cuando Moisés nació, el faraón había dado una orden terrible. Todos los niños hebreos debían ser arrojados al río Nilo. Era un intento cruel de detener el crecimiento del pueblo de Israel. Pero la madre de Moisés tomó una decisión valiente. Lo colocó en una pequeña canasta y lo dejó flotando entre los juncos del río. Era un acto desesperado, pero también un acto de fe. Y entonces ocurrió algo inesperado. La hija del faraón encontró la canasta. Cuando abrió la tapa, vio al bebé llorando. En lugar de obedecer la orden de su padre, sintió compasión y decidió adoptarlo. Así, el niño hebreo destinado a morir terminó creciendo en el palacio del faraón. Moisés fue educado como un príncipe. Aprendió la sabiduría de Egipto, la estrategia militar y el gobierno. Pero en su corazón sabía algo importante. Él no era egipcio, era hebreo. Un día, ya adulto, Moisés vio cómo un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo. La injusticia encendió algo dentro de él. Intentó defender al esclavo, y en medio del conflicto terminó matando al egipcio. Cuando el faraón se enteró, Moisés tuvo que huir. Pasó de vivir como príncipe a convertirse en un fugitivo. Escapó al desierto de Madián. Allí comenzó una nueva vida como pastor. Durante 40 años, cuidó ovejas en el desierto. Parecía que su historia había terminado, pero Dios apenas estaba comenzando. Un día, mientras guiaba el rebaño cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraño. Una zarza estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. Era una llama viva, constante, sobrenatural. Moisés se acercó para mirar más de cerca. Entonces escuchó una voz. Moisés, Moisés. Era Dios. Dios le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor y he descendido para liberarlos. Y luego dijo algo aún más sorprendente. Moisés, yo te enviaré al faraón. Moisés se quedó paralizado. ¿Él? ¿Un pastor del desierto? ¿Enfrentarse al faraón? Moisés comenzó a dudar. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó. Pero Dios respondió con una frase poderosa. Yo estaré contigo. Aún así, Moisés seguía inseguro. Entonces, Dios le mostró señales milagrosas. Su vara se convirtió en serpiente. Su mano se volvió leprosa. Y luego sana nuevamente. Era la confirmación de que Dios estaba con él. Finalmente, Moisés obedeció. Regresó a Egipto y junto a su hermano Aarón se presentó ante el faraón.
El mensaje era claro: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó, una y otra vez. Entonces comenzaron las plagas. El agua se convirtió en sangre. Ranas cubrieron la tierra. Tinieblas cubrieron el país. Cada plaga demostraba algo poderoso. El Dios de Israel era más fuerte que todos los dioses de Egipto. Finalmente, después de la última plaga, el faraón cedió. El pueblo de Israel salió de Egipto. Pero la historia aún no había terminado. Cuando llegaron al Mar Rojo, parecía que todo estaba perdido. Delante de ellos estaba el mar. Detrás de ellos venía el ejército del faraón. El pueblo tuvo miedo, pero Moisés dijo algo que aún hoy resuena en la historia: no teman, permanezcan firmes y verán la salvación que el Señor traerá hoy. Entonces Dios hizo un milagro. Moisés levantó su vara y el mar se abrió. El pueblo cruzó en tierra seca, y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el mar volvió a cerrarse. Dios había liberado a su pueblo.